El Señor les bendiga grande y poderosamente, mis estimados hermanos, hermanas. Espero que estén pasando una linda tarde de bendición de parte del Señor. Les saluda su hermano en Cristo, Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice bienvenidos al programa de esta bella tarde. Y así como la Radio Cristiana Fraternal TV del Paraguay, en un enlace al Ministerio de Benecer en El Salvador, presentan su programa llamándolos al arrepentimiento. Conducido por su servidor, Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice, bienvenidos, mis estimados hermanos, al programa de este día. Que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Es para mí un gran privilegio estar presente delante del Señor, dándole gracias por todos sus favores y misericordia que Él ha hecho en mi vida, y así en cada uno de ustedes que nos escuchan. Gracias al Señor por sus ricas bendiciones para con cada uno de nosotros. Quiero saludar por este medio a mi hermano Juan Villar, a su esposa, hermana Alicia, a sus hijos Jonás y Cristian. Que la gracia del Señor bendiga esta familia. Como que el Señor esté protegiendo la Radio Cristiana Fraternal para que esta radio siga siempre en funciones de predicar el mensaje de la palabra del Señor y las alabanzas que se escuchan. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan en el Paraguay. Dios les bendiga grande y poderosamente, mis estimados hermanos, hermanas y amigos, todos los que nos escuchan en las diferentes nacionalidades, desde aquí de El Salvador hasta el África. Que la gracia del Señor sea manifestada en vuestra vida. Quiero enviar un caluroso saludo a todos ustedes, a los hermanos de Cataratas de Bendición, a esa amada congregación, a Yesenia Quillones y al hermano Francisco. Un saludo para la congregación de la iglesia El Rey te mandó a llamar. A Mauro Antonio Cáceres, la congregación y toda la familia Marciano Cáceres. Como saludo a la iglesia Ríos de Agua Viva, a la iglesia CAF Nicaragua, y a la iglesia de Dios en Terrabona, como a la iglesia del Espíritu Santo, sus pastores, la congregación, hermano Amílcar Díaz, su familia, hermano José Catiria Cruz, su familia, como el hermano Olver Arrieta en Colombia, su ministerio, su familia, así como el hermano Marco Freitas, su familia y los allegados, la congregación, y hermano Rafael Faletes, su familia y congregación. Que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestras vidas, son mis deseos. Gloria a Dios. Por el día de
de ayer se me estorbó la transmisión y por lo cual creo que solo una parte fue transmitida a través de la radio cristiana fraternal, pero con todo ya estamos listos para transmitir el siguiente mensaje que corresponde al día de hoy. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a mi familia, en los diferentes lugares donde ellos se encuentran, que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones. Aleluya. En esta tarde traigo un mensaje para disertarlo hacia ustedes y el tema del mensaje es este: las acciones positivas de la iglesia. Las acciones positivas de la iglesia. Este es el tema en el cual vamos a estar disertando el mensaje de la palabra del Señor en esta oportunidad. Y para aferrar o anclar el mensaje de esta tarde, vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43 al 47, que dice de la manera siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad nuevamente que me concedes. Señor, te suplico que unjas mi ser, mis labios, mi corazón, y que esta palabra, Señor, que saldrá de mis labios, sea de bendición para muchos hermanos y hermanas y amigos. Señor, porque este es el propósito de la palabra, de que haya una bendición, haya una reacción positiva de lo que contiene tu palabra para todos nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te suplico, Señor, que veles y acciones por todos mis hermanos que están en diferentes necesidades. Ayúdales, Señor. Como los que están enfermos. Señor, ten misericordia de ellos, ten compasión y escucha su gemir, ve su dolor, en el cual se debaten en una cama.
y en tus misericordias y bondades, con que tú nos coronas de misericordias y favores, Señor, te suplico que en esta tarde tú dirijas tu mirada de amor y misericordia para con cada uno de los hermanos enfermos, y que des esa orden de reprensión y lanzar fuera esas enfermedades que están atormentando a cada uno de ellos, Señor. Tú lo haces porque eres misericordioso, compasivo, grande, Señor. Y en tu nombre, Cristo Jesús, ordenamos a todas las enfermedades por tu nombre, por tu palabra, que salgan de estos cuerpos, que ya no estorben más. Estos cuerpos no les pertenecen, porque pertenecen a ti, y tu templo tiene que estar sano, Señor. Por lo cual, en esta hora, yo declaro sanidad para con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de aquellos que están esperando un milagro, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te suplico por los hermanos de la radio, hermano Juan, hermana Alicia, sus hijos, Cristian y Jonás. Señor, que te manifiestes grandemente en ellos en esta bella oportunidad. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Traigo este tema, las acciones positivas de la Iglesia. Y he tomado estos versículos de la palabra del Señor para tratar de hacer un análisis correcto de lo que es la Iglesia, de lo que fue en su fundación, en el transcurso de muchos miles de años, hasta llegar a los años 80 o 90, a la fecha de hoy, como son las acciones de la Iglesia. Porque es bien interesante poder describir todo lo que pasó y lo que está pasando en los días actuales, donde la Iglesia espiritual casi no se ve. Lo que se ve es la iglesia material, la iglesia terrenal, que se ha asentado en todas las ciudades, cantones y provincias de todo el mundo, y que se ha expandido en muchos corazones, pero no tienen el atractivo principal, que es la fuerza del Espíritu Santo. Hoy tienen que recurrir a engaños. Tienen que recurrir muchos a conciertos, a excursiones, y
y muchas actividades más en la cual la iglesia en el día de hoy está invertida. Y es lamentable, mi estimado hermano, mi estimada hermana, hablar de esto, porque no tendría que ser así. Hoy la iglesia está completamente dividida en hombres sectarios, siguiendo a líderes que les presentan la palabra del Señor a medias para poder infundir sus mentiras y así tenerlos subyugados a través de su doctrina. Dios bendiga a mis hermanos de la Iglesia Manantial de Vida. Que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis estimados pastores, estimada congregación. Que el Señor derrame de sus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Porque ahora las sectas esclavizan a sus congregados y no les permiten libertad a ellos, y entonces podemos contemplar un panorama completamente adverso a las Escrituras, de conformidad a lo que tiene que ser la iglesia. Y mientras no nos quitemos esos títulos sectarios y no nos unamos en uno como Cristo dijo que fuéramos uno en Él, que cumpliéramos sus mandamientos y fuéramos uno en Él, entonces las diferencias y todas las cosas negativas estarán pasando factura a cada uno de nosotros, porque verdaderamente, si hemos contemplado lo que dice Éxodo capítulo 20, en sus primeros versículos, no en sus primeros versículos, sino que adelante, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tendríamos que analizar este versículo plenamente para ver si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Ahora bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento pleno de Dios. Pero algunos me van a decir, pero nos está citando el Antiguo Testamento. Pero también esto aparece en el Nuevo Testamento.
de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando aquel escriba de la ley le preguntó al Señor Jesús cuál es el único y mayor mandamiento en las Escrituras, el Señor, mirándolo fijamente, le dijo: amarás, oh Israel, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el principal mandamiento. Y hay uno que es similar a él: ama a tu prójimo como a ti mismo. Analicemos. En los días de hoy, ¿nos estamos amando o nos estamos despotricando el uno con el otro? Hay burlas, hay humillaciones, hay de todo, tratando de hacer desde que determinada secta religiosa es la verdadera iglesia, compitiendo en la verdadera iglesia. Y ya cuando existe una competencia, se ha perdido el camino, se ha perdido la visión, se ha perdido perfectamente el contacto con el Espíritu Santo. Porque los pensamientos humanos son humanos, pero las palabras que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo pone en los hombres que predican su palabra, este es eterno por todas las edades, y es a quien nosotros nos tenemos que dirigir y dejar que Él nos gobierne, que Él nos guíe, que Él nos llene con su presencia y nos dé su palabra para poderla predicar. Y no buscar argumentos humanos, teológicos, hermenéuticos, y muchas cosas ya escritas por los hombres, a quienes muchos se aferran a los estudios bíblicos, teológicos, estefánicos, pero los ha escrito un hombre o varios hombres. No los ha escrito Dios. ¿Sabes que Dios, en su inmensa misericordia, nos dio su teología, en la cual nosotros verdaderamente nos tendríamos que encargar de estar estudiándola y profundizando en ella? Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen
a Jehová nuestro Dios. Pero el hombre en las teologías humanas quiere descubrir todos los secretos de Dios que son imposibles de descubrirlo. Porque los secretos de Dios son ocultos a los pensamientos del hombre. Y estos secretos jamás podrán ser descritos por hombre alguno, porque no tiene la capacidad mental ni la sabiduría completa para poder entender los secretos de Dios. Una de las cosas del Deuteronomio 29, esta sí, más la revelada, escucha, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo revelado, si es para nosotros, que nuestra interesa sea plena del discernimiento y el conocimiento en la sabiduría, desde el primer versículo, Génesis 1:1, hasta el último versículo de la Escritura, que es Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Ahí tendríamos que estar. En el discernimiento de todo lo que el Señor nos ha dado a través de la Escritura. Y que tratemos verdaderamente con respeto, honor y gran temblor lo que el Señor nos ha escrito, lo que el Señor nos ha dado a conocer a través de sus labios. Porque si nosotros nos entendiéramos en estar escudriñando las Escrituras, espiritualidad enorme tendríamos en nuestra vida, y no una espiritualidad medio ocre, que dicen muchos ser espirituales y no son espirituales, por todos los problemas y abortivos que se dan en las sectas, o en los grupos sectarios que hay en la tierra, que unos jalan para un lado, otros jalan para el otro lado, como una telaraña tirada en el mundo para atrapar la preciosa alma de los indoctos, de los sencillos, de los humildes. Y esto de indoctos, sencillos y humildes no solo están en los obreros, en los pobres de la tierra, sino que también están en los más intelectuales, en los de la alta sociedad. Allá hay muchos sencillos en el corazón, en el pensamiento y en el entendimiento,
por lo cual son arrastrados, como dije, como la araña arrastra a su presa a la destrucción. Y es necesario que si verdaderamente somos embajadores del reino, tendríamos que estar en una misma medida, en una misma posición, en un mismo pensamiento, en un mismo amor. Así como el Señor Padre, Dios Padre, nos amó y nos dio a su Hijo Jesucristo, quien también demostró ese gran amor en la cruz del Calvario para redimirnos y perdonar nuestros pecados. Y Él dijo que mi amor esté cumplido en todos vosotros. Entonces, sí, volveríamos al principio de lo que verdaderamente son las acciones perfectas y positivas de la Iglesia. Porque hay una gran verdad en uno de los evangelios de San Mateo, capítulo 25, hay una descripción la cual quiero mencionarlos en esta oportunidad, que son los siguientes. San Mateo, capítulo 25, aleluya, versículos 33 que dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o enfermo, o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Esta es una gran regla de oro
porque no me voy a meter con los descritos en el versículo 40, porque corresponde a los impíos, sino que me voy a detener en los versículos 33 al 39, que corresponde a los justos, a los que entregaron un vaso de agua. El Señor Jesús dijo: aquel que les regalare un vaso de agua por cuanto es mi discípulo, no perderá su recompensa. Y todas estas acciones mencionadas en estos versículos 33 al 39 corresponde a las acciones positivas de la iglesia de esos días, que tendríamos que accionarlas no solo una vez o una sola vez en el mes, sino que las tendríamos que regularizar constantemente, de conformidad a las necesidades de las que hay en nuestros hermanos más necesitados, pobres y enfermos, para estarles ayudando, para que puedan salir adelante. Alguien me podrá decir: ¿y usted lo hizo? Sí, lo hice. Cuando tuve la facultad, que estaba bien de salud, yo tuve un programa de alimentación para los hermanos, que lo hacía regularmente, con otro hermano que me ayudaba. Lo hacíamos cada 15 días, repartiéndoles víveres, frijol, arroz, espaguetis, aceite, algunas veces maíz, para que se alimentaran por lo menos unos 3 o 4 días. De allí se quitaron a los 15 días, los dejé al mes, porque entonces solo yo me quedé ya con la responsabilidad y a mí no me alcanzaba a estar dando cada 15 días, pero sí lo seguí dando mensualmente. Sí lo he hecho. Al desnudo he vestido, al descalzo lo he calzado. Y esas son las obras positivas de la iglesia, en las cuales nosotros, mis estimados, tenemos que trabajar grandemente en eso y tomar la descripción que los versículos 43 al 47 de Hechos 2, capítulo 2 nos da para poder obtener lo que ellos obtenían. Te voy a decir una gran verdad. Ahora los amigos se han ausentado
de asistir a los templos. ¿Cuál es la razón? Tú lo sabes. Ya en las congregaciones solo los hermanos están cantando. Rara vez es que visitan algunos amigos. Pero la iglesia, aquí descrita, en Hechos de los Apóstoles, había un espíritu que se movía en ellos, y el espíritu que se movía en ellos era el Espíritu Santo, que trajo temor de Dios a todo el mundo. Y por ese temor a Dios, ¿qué es lo que se hacía? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ha cambiado Dios con nosotros? ¿Y Dios ya no es igual con la iglesia? No. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Cuando hay señales, hay maravillas, todo el mundo se aboca a querer estar en esta reunión. Una de las experiencias más grandes vividas en mi vida es el año 81, cuando la guerra estaba en su mejor apogeo aquí en El Salvador. Por fuerza mayor tuve que ser movilizado a otro lugar donde fui a habitar por algunos 3 años o 4 años. Y en ese 81, el pastor era más joven que yo, pero era bien flexible, bien entendido, y le dije que comenzáramos a hacer ayunos y vigilias, sábados, cada 8 días, y que esperásemos la bendición que Dios tenía para con cada uno de nosotros. No te digo que al primer mes conseguimos bendición, ni el segundo, ni el tercero, pasaron varios meses. Pero de pronto la bendición comenzó a caer del cielo y las iglesias vecinas comenzaron a asistir todos los sábados. Y el Espíritu Santo comenzó a dar profecías, a sanar enfermos, a hacer milagros y a hacer tantas cosas maravillosas. Y entonces se desbocaron todas las demás congregaciones cercanas todos los sábados, y hasta la multitud de amigos estaba reunida, porque el que trae los amigos es el Espíritu Santo cuando hay una verdadera manifestación de Él en la congregación. La iglesia comenzó a crecer, porque en medio de esa bendición no era necesario llamar a los amigos al arrepentimiento, sino que ellos por su propia cuenta llegaban al altar y levantaban su mano y decían: yo quiero aceptar, yo me quiero reconciliar. Íbamos a visitar los lugares
Y cuando íbamos por las calles, encontrábamos personas que nos decían, ustedes son cristianos. Y yo les respondía, sí, somos cristianos. Entonces ellos decían, la presencia de Dios está en ustedes y por lo cual yo quiero reconciliarme, yo quiero aceptar en esta tarde. El hombre no puede tocar el corazón del hombre. Es del Espíritu Santo el que toca el corazón del hombre cuando la gente mira en el carácter de sus siervos, el carácter de Cristo, el carácter de su amor. Y en esta oportunidad, las maravillas, los milagros, estaban atrayendo las multitudes a la congregación, lo que dice el último versículo, y cada día y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, lo que dice el último versículo 47, parte de él. Porque quien atrae a los amigos, a los inconversos, a la reunión, es el Espíritu Santo, el cual convence de pecado al hombre, y el hombre completamente se rinde delante de su presencia porque no puede soportar la presencia poderosa del Espíritu Santo en su pueblo, en las palabras que se hablan. Esto es lo perfecto. Y con sinceridad te voy a decir una de las cosas que hay en muchas iglesias. Se dicen muchas hermanas que salen a danzar, que salen a profetizar y a hacer ruido, pero no hay un efecto secundario de que este movimiento que ellas están haciendo llene el vacío, el corazón de las personas que están adentro de la iglesia. Porque ya se ha hecho por una costumbre. Recuerdo que el Señor me reveló, me declaró un ministerio de una hermana que era líder y tenía muchas gentes alrededor. Que cuando llegaba a la iglesia y el pastor de la iglesia la respetaba tanto que en 3 veces que yo estaba dirigiendo el culto en la iglesia y ya íbamos a pasar al tiempo del mensaje, aparecía la hermana con su camionada de personas y decía el hermano, viene la hermana tal, paremos el culto, porque a ella le toca iniciar el culto, y se volvía a iniciar el culto por el respeto que este hombre le tenía a la hermana. Porque él decía que era bien espiritual. Y cuando se comenzó por la primera oportunidad que tuve en un culto con ella,
ella cuando estaba cantando se levantaba y hacía una señal. Y a esta señal se levantaban todas las que profetizaban, todas las que danzaban, a poner mano, a profetizar a los hermanos, y yo me ponía en medio para ver si me profetizaban. Solo hasta la misma hermana solo abría los ojos, me quedaba viendo, y yo quería que me profetizaran, pero nunca. En 5 o 8 veces que estuvimos juntos, ella siempre se alejó de mí, porque era una danza ficticia, una danza aprendida. Y eso es lo que sucede en muchos lugares donde danzan muchas mujeres, hombres y niños, pero no está el efecto primario que es necesario para que las almas se conviertan a Cristo. Ni atractivo le hayan los amigos. No son tocados por el Espíritu en sus hogares, porque muchas veces el bullicio se oye bien lejos. No son tocados por el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está verdaderamente en un pueblo funcional, espiritual, guiado por Él, y que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo está llenando el lugar, son muchas personas las que están llegando y se acercan. Y si no, veamos el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés. Alrededor del aposento alto no estaba la multitud. No había una gran multitud, sino que estaban solo como 120 personas que al principio, a las 3 horas de la mañana, el Espíritu Santo llegó, los ungió, los hizo hablar en los idiomas que estaban presentes, y como eso fue notorio, y entonces toda la gente comenzó a correr al lugar a donde estaba la fiesta espiritual. Y muchos decían, estos están ebrios, mientras otros decían, estos no están ebrios, no están borrachos, porque a esto los oímos a hablar en las lenguas que nosotros hemos nacido, lenguas dadas por el Espíritu, por Dios. ¿A cuántos atrajo el Espíritu Santo al aposento alto? Posiblemente que fue una multitud mayor a la que creyeron. Pero ¿cuántos creyeron en esa oportunidad? 3,000 personas que fueron compungidas y que aceptaron el nombre del Señor Jesús como Salvador personal. Estos son los efectos positivos cuando verdaderamente el Espíritu Santo es el que está llenando el lugar, y no solo es donde solo es una costumbre, ni la gente, muchas veces la gente llega
para ver el show, el desorden que ellos están haciendo, atribuyéndole al Espíritu Santo que ese show de patadas, de baile y de bailes exóticos y etcétera, de todo el alboroto que ellos hacen, botando silla, botando mesa y gritando, revolcándose en el suelo, gritando. La gente solo se reúne para ver el show que ellos están haciendo. Pero la iglesia primitiva no era así. Todos tenían un solo pensamiento, un solo espíritu, un solo consentimiento de vender sus propiedades, sus teneres. Los que tenían sus casas, sus viñas, sus herencias, las vendían y lo traían al tesoro de la iglesia para que ninguno pasase hambre, porque todas las cosas las tenían en común para ellos. Y todo esto era una fiesta agradable delante de la presencia del Señor, para que la multitud que era traída a través del Espíritu Santo se uniera a la iglesia. Por eso el versículo 47 dice ahí, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y ahora, hermano, ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, no tenemos el favor de todo el pueblo, sino que todo el pueblo, ¿qué es lo que hace? Descifrar, leer lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos carta leída al pueblo. Si estamos haciendo obras positivas o negativas, así nos está leyendo el pueblo, y por eso el pueblo ya no asiste a nuestras congregaciones. Es necesario volver a la humillación, volver a la búsqueda del sacrificio y la oración, la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, que es uno de las doctrinas cristianas de la Biblia que se ha perdido. Nadie enseña el bautismo del Espíritu Santo. Nadie enseña cómo se recibe y cómo debe de hacer uno para recibirlo. No es porque un hombre sople sobre nuestro rostro o haga un mate con la Biblia en este estilo y diga reciban el Espíritu Santo. Esa es mentira. Porque la evidencia del Espíritu Santo es hablar en nueva lengua. Por lo cual es necesario volvernos a nuestros principios, volvernos a la humillación bajo la poderosa mano del Señor y a humillarnos delante del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo sea el guiador de nosotros para que nosotros podamos obtener la bendición espiritual profunda que verdaderamente tenemos, porque tenemos una gran necesidad de que el Espíritu Santo
verdaderamente se manifieste en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer que se manifieste? Borrando las diferencias, borrando las enseñanzas sectarias y uniéndolos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, en un amor, cumpliendo así con el mandato del Señor Jesucristo, el mandamiento nuevo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesucristo, que los améis los unos a los otros. Y al tener cercos establecidos espiritualmente sectarios, estamos dejando el verdadero amor que el Señor tiene con nosotros. Si tú me has entendido el mensaje y quieres reconciliarte con el Señor, volver a tus principios, debes de reconocer tu pecado delante de Él y decirle: Señor Jesús, he fallado ante tu presencia, pero ahora me vuelvo a ti, me reconcilio contigo, para que el Espíritu Santo pueda manejar y llenar mi vida de dones espirituales, de conformidad a cómo tú hablas a los hombres llenos de tu presencia. Por lo cual, en esta hora, Señor, perdona mis pecados y vuelvo a los principios de la iglesia. Dios te bendiga grande y poderosamente en esta tarde, en el cual estamos llegando al final de el programa. Espero que nos escuches de lunes a sábado a la misma hora de hoy, 5 de la tarde, hora del Paraguay, 2 de la tarde, hora salvadoreña, las demás horas en el mundo. Espero que nos escuches y recibas tu bendición. Y es así como la radio cristiana fraternal TV del Paraguay, o emisora cristiana TV, presentó su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien le dice: bendiciones, hermanos, para el resto de este día. Sintonízanos el día de mañana, si el Señor no ha venido o la muerte nos ha sorprendido. Que la gracia del Señor sea en cada uno de vosotros, es mi deseo. Dios bendiga a Carlos Antonio, a su familia. Bendiciones.